Buenos días, estimados amigos y amigas. Este es el programa Tu Salud Primero vía Facebook Live, viernes 4 de junio del año 2021. Soy el licenciado Daniel Herrera Pino, neuropsicólogo del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión. El día de hoy trataremos un tema importante, esperando que la información compartida sea de utilidad para todos ustedes. Hoy revisaremos el tema demencia y deterioro cognitivo en tiempos de COVID. Esta emergencia sanitaria ha desnudado nuestras carencias, como todos ustedes saben, a nivel de salud, a nivel de educación, a nivel de trabajo y también nuestra humanidad, ¿no? Los invitamos desde ya a participar activamente mediante sus comentarios, sus preguntas, para irlas absorbiendo durante la presente charla. Antes de dar inicio al tema en sí, quería un poco referirme a lo que es el envejecimiento. El envejecimiento es un problema inevitable, personal, irreversible, ¿no? Es un proceso o es una parte del ciclo vital de todas las personas. Nadie puede eludir el envejecimiento, ¿no? Así como nosotros al principio tenemos un proceso evolutivo, un proceso de desarrollo, una parte de nuestra vida donde adquirimos una serie de competencias, de destrezas para adaptarnos y ajustarnos a las exigencias del medio ambiente, también existe un proceso involutivo, un proceso de envejecimiento. Este proceso de envejecimiento es individual, como se los dije anteriormente, sin embargo, tiene sus diferencias entre las personas. Cuando una persona se hace una cirugía, ¿no?, estética, puede quitarse años de vida. Sin embargo, los órganos internos que tenemos siguen ese proceso de deterioro, de envejecimiento normal o anormal. Por lo tanto, tenemos que distinguir en relación al cerebro dos tipos de envejecimiento. Un envejecimiento normal y un envejecimiento anormal o patológico. Al igual que todas las personas, en el transcurso de la vida, disminuye nuestra agudeza visual, nuestra agudeza auditiva, nuestra agilidad motora, etc., también existe una disminución de nuestras habilidades cognitivas, de nuestras respuestas conductuales, comportamentales, socioemocionales. Entonces, vamos a tener un envejecimiento normal y un envejecimiento patológico. No todas las personas hacen un envejecimiento patológico, porque la demencia, el deterioro, generalmente está asociado o tiene detrás una enfermedad médica. Por lo tanto, tendríamos que preguntarnos, ¿qué es una demencia? La demencia es un síndrome caracterizado por el deterioro progresivo de nuestras facultades cognitivas, que previamente las hemos ido adquiriendo a lo largo de nuestra vida. Este deterioro cognitivo interfiere en nuestro funcionamiento social, en nuestra eficiencia laboral y en nuestras actividades de la vida diaria en general. Por lo tanto, esta patología, esta epidemia que es la demencia, es un problema actual de salud pública, en la que se altera el juicio de la persona, se deterioran nuestros procesos cognitivos, intelectuales, preservando el nivel de conciencia. ¿Esto qué significa? De que las personas se encuentran en vigilia, se encuentran despiertas, pero con una serie de alteraciones cognitivas, y que se origina por una enfermedad médica. Generalmente nosotros asociamos la enfermedad de Alzheimer a la demencia. Sin embargo, como vamos a ver en el transcurso del programa, existen otras enfermedades que están asociadas al deterioro cognitivo o a la demencia. Sin embargo, una de las características principales de este deterioro cognitivo tiene que ver justamente con la alteración de la funcionalidad, es decir, las alteraciones que tienen que ver con el desenvolvimiento en nuestras actividades de la vida cotidiana.
Existen varios tipos de demencia, las llamadas demencias primarias. Vamos a hablar un poco de esto para entender qué cosa es lo que nosotros tendríamos que hacer en este tiempo de pandemia, porque muchos de nuestros adultos mayores, en esa situación de confinamiento, ¿no? Social, han decaído en su rendimiento cognitivo. Se han generado una serie de problemas psicológicos, mentales, que ponen en riesgo su desempeño en las actividades de la vida diaria. Entonces vamos a tener dos tipos de demencia. Las demencias llamadas primarias, que son las demencias neurodegenerativas, que son generadas por enfermedades que afectan al sistema nervioso. Por ejemplo, tenemos la enfermedad de Alzheimer, tenemos las enfermedades cerebrovasculares, tenemos la enfermedad de Parkinson, ¿no? Las enfermedades frontotemporales o los cuerpos de Lewy. Son enfermedades que afectan o se originan en nuestro sistema nervioso. Sin embargo, debemos saber también que estas demencias pueden ser secundarias. ¿Esto qué significa? De que los signos, los síntomas que presentan las personas, que presentan los adultos mayores, pueden deberse a otras patologías, a otras alteraciones de otros sistemas. Por ejemplo, podríamos tener deterioro cognitivo, podríamos tener demencias generadas por la infección por VIH, por ejemplo, demencias generadas por los traumatismos cráneoencefálicos, demencias por enfermedades tiroideas, por deficiencia de vitamina B12, demencias metabólicas y ahora probablemente vamos a tener las demencias generadas por el COVID-19. Muchas de las personas que han presentado la enfermedad, especialmente en sus grados moderados, severos, ¿no? Van a manifestar también deterioro cognitivo, se va a alterar su funcionamiento conductual, su funcionamiento comportamental y actividades de la vida diaria, probablemente pasados los 2 o 3 meses de dado de alta o de haber terminado en este caso la enfermedad. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Existen factores de riesgo no modificables. ¿Qué significa? De que estos factores de riesgo no dependen de nosotros. Son factores no conscientes, nosotros no lo podemos controlar. Estos factores no modificables tienen que ver con las alteraciones genéticas, tienen que ver con la edad, tienen que ver con el sexo, con la raza y con antecedentes familiares. Eso nosotros no lo podemos controlar, ¿no? La edad, por ejemplo, es un factor de riesgo importante en el sentido de que pasados los 60, 65 años existe más riesgo de desarrollar en este caso deterioro cognitivo. Sin embargo, existen otros factores modificables. ¿Qué significa? De que el deterioro cognitivo, la demencia, puede de alguna manera minimizarse, podemos retrasar de repente el inicio del deterioro o podemos lentificar el proceso de deterioro. Tiene que ver con nuestros estilos de vida, tiene que ver con la escolaridad, tiene que ver con la actividad física. Por lo tanto, es recomendable, especialmente en esta etapa de confinamiento, que nuestros adultos mayores mantengan una actividad física, mantengan una actividad cognitiva, social, lingüística permanente. Tiene que ver también con los hábitos nocivos, es decir, en la medida en que nosotros evitemos el alcohol, el consumo de alcohol, de tabaco y otras drogas, ¿no? Son formas como nosotros podríamos, en todo caso, evitar o lentificar, como les había dicho, los procesos demenciales. El aislamiento social es otra condición de riesgo, la inactividad cognitiva. Muchas veces hemos hecho de que nuestros adultos mayores, por un afán de protección muchas veces extrema, por las cosas que ya de repente han realizado, los limitamos en cuanto a las actividades de la vida diaria. Ellos deberían seguir realizando actividades domésticas, deberíamos hacerlos sentir importantes, deberíamos permitirles tomar decisiones, ¿no? Entonces,
El consejo de repente que nosotros debemos tomar en cuenta es que constantemente debemos motivar, debemos estimular el uso del cerebro. En la medida en que nosotros usemos de manera permanente, continua el cerebro, eso es un factor protector para que lentifiquemos el proceso de deterioro cognitivo. Tenemos que aprender cosas novedosas, ¿no? El hecho de tener una vida muchas veces rutinaria puede no ayudar, ¿no? Entonces hay que generar actividades novedosas, aprender de repente a cocinar una nueva receta, aprender a preparar un nuevo postre, etc. Es decir, actividades que sean novedosas. Si yo, por ejemplo, leo un libro relacionado con neurociencias, con neuropsicología, no sería tan estimulante como si aprendiera a cocinar, por ejemplo. Esas actividades novedosas son altamente estimulantes para nuestro cerebro. Hacer sentir importante, ¿no? Preguntarle a mamá, a la abuelita, al abuelito, qué es lo que podríamos cocinar hoy día, por ejemplo, que tome decisiones, ¿no? Permitirle recordar cuál es la receta, ¿no? De una comida, de un plato, ¿no? Entonces, mantener una actividad física, cognitiva, permanente, va a ayudar mucho, ¿no? En este caso, en el mantenimiento de sus funciones mentales superiores. Otra cosa que debemos estimular o debemos hacer es la adherencia al tratamiento. Sabemos que en estos tiempos de COVID muchas personas que sufren enfermedades como la hipertensión, la diabetes, etcétera, etcétera, en la medida en que mantengan, ¿no? ese tratamiento o se adhieran al tratamiento, va a ser una de las cosas que podríamos hacer para minimizar los riesgos. ¿Cuáles son los síntomas? Generalmente nosotros asociamos o relacionamos que el deterioro cognitivo tiene que ver solamente con la memoria. Si bien es cierto, la memoria es el proceso cognitivo más afectado, no es el único. Se altera, por ejemplo, la atención y nosotros debemos estar vigilantes en casa. De repente antes, nuestro familiar en casa podía realizar 2 actividades al mismo tiempo. El hecho de que ahora no lo pueda hacer o cometa errores al hacerlo debería ser una alarma para nosotros, ¿no? Estar pendientes. Si para hacer una actividad necesita dejar de hacer esa actividad, una actividad por otra, entonces puede ser eso una dificultad. Entonces estar pendiente si hay una alteración en los procesos atencionales. La memoria no solamente implica recordar las cosas que han pasado. Generalmente nuestros adultos mayores recuerdan con bastante nitidez, ¿no? Cosas pasadas y nosotros a veces pensamos y decimos de que su memoria está bien. Debemos valorar no solamente la memoria del pasado, sino también debemos valorar cómo se encuentra en la memoria reciente. ¿Tiene capacidad o no de aprender información nueva? Por ejemplo, ¿qué programa o qué novela está viendo últimamente? ¿No? ¿Cómo se llama el médico al que ha visitado últimamente? O cómo se llama este amigo o amiga que ha conocido recientemente. Entonces nosotros debemos valorar no solamente en base a la información del pasado, sino en base a la capacidad que va a tener la persona para aprender información nueva. Sin embargo, el proceso de memoria que es de alarma, ¿no? Es la memoria episódica, que son las dificultades que generalmente nosotros observamos en nuestros adultos mayores. ¿Dónde dejé el celular? ¿Dónde dejé las llaves? ¿Dónde guardé el dinero? Son problemas de memoria episódica. El sujeto, la persona, no recuerda dónde dejó las cosas, ¿no? Ahora, eso no significa necesariamente, si yo tengo esta dificultad, entonces ya tengo demencia. No, es un signo, es un síntoma, ¿no? Que tenemos que diferenciarla porque cualquiera de nosotros puede haber tenido un problema en la memoria episódica. Sin embargo, algunas son de tipo patológico, son anormales,
que a pesar de que yo encuentro el dinero, encuentro la llave y no recuerdo haberlo yo dejado allí, entonces tendríamos que preocuparnos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Estimular esa memoria episódica, preguntándole, ¿qué comimos ayer? ¿No? ¿Qué tomaste de desayuno hoy día? ¿Qué tienes que hacer más tarde? ¿A dónde tenemos que ir? ¿Con quién nos tenemos que comunicar? Entonces, hacer estas preguntas personales sobre cosas que hizo o sobre cosas que ha planificado hacer es una actividad que deberíamos, en todo caso, estimular con nuestros adultos mayores. Otro aspecto es el lenguaje. Cuando se altera el lenguaje, no es que la persona deje de comprender o deje de expresarse o de hablar, no. Los problemas lingüísticos se manifiestan de manera muy disimulada, con esta dificultad de que lo tengo en la punta de la lengua. Cuando mamá, papá, abuelito, abuelita nos dice, pásame y no puede evocar el nombre del objeto, el nombre de la persona, ¿no? al que quiere hacer referencia. Entonces, esta falta de vocablo, este problema en nombrar, es otra señal de aviso que deberíamos también tomar en cuenta. Luego tenemos los procesos o los movimientos. El movimiento no solamente es un problema motor, el movimiento tiene que ver con algo intencionado, ¿no? Puede alguien en casa de repente ya no saber cómo se usan los cubiertos, cómo se usa un cuchillo o cómo se usa un teléfono. Entonces, estas dificultades de la utilización de los objetos, ¿no? También debemos tenerlo siempre presente. Debemos estimular, permitir que nuestros adultos mayores sigan ejerciendo estas actividades motrices. En la medida en que nosotros los privemos de realizar esto, es más fácil que se vayan a deteriorar o que vayan a olvidar cómo se hace una actividad. Por lo tanto, si la mamita teje, que siga tejiendo, en la medida en que eso no sea un estresor o no sea un riesgo para su salud, lo debería seguir haciendo. El no hacerlo implicaría una dificultad, en todo caso, en la estimulación. También tiene que ver con la percepción, ¿no? La percepción, las tomas de decisiones son otros aspectos que debemos tener en cuenta. Estas alteraciones en los procesos cognitivos afectan nuestra vida diaria. Si afecta el trabajo, ¿no? Si afecta el trabajo, existen alteraciones en cuanto al manejo de la computadora, etc. Si la alteración es moderada, empezamos a tener dificultades en las actividades domésticas, ¿no? Y si tenemos una demencia que es ya más severa, esto nos imposibilitaría desarrollar actividades de autovalimiento básico, cómo comer, cómo asearnos, cómo vestirnos, etc. Entonces, es importante, estimados amigos y amigas, estar muy pendientes de cuál es el desempeño que tienen nuestros adultos mayores y apenas tengamos estos signos, estas señales de aviso, porque el cerebro avisa, ¿no? Debemos preocuparnos y hacer las consultas con el neurólogo, con el psicólogo, con el neuropsicólogo. Es decir, el tratamiento de esta enfermedad es multi e interdisciplinario, ¿no? Y requiere de una estimulación, de una atención permanente. No tiene sentido si es que el abuelito o la abuelita nos cuenta una y otra vez la misma historia o nos pregunta una y otra vez lo mismo, no tenemos que molestarnos, ¿no? Ellos nos cuentan nuevamente, ¿no? Nos preguntan nuevamente porque ya olvidaron que nos contaron. Entonces, es importante, por lo tanto, tomar en cuenta esos aspectos. Más bien, si hubieran preguntas, comentarios, ¿no? Respecto a este tema importante dentro de lo que es el aspecto neuropsicológico, nosotros estamos abiertos a poderlas
absorber, ¿no? A poderlas absorber. Mientras tanto, simplemente sugerirles actividad física, ¿no? Ahora ya están vacunados con todas las medidas preventivas, podríamos nosotros incluso salir con ellos a caminar, ¿no? Que sigan realizando actividades cognitivas como resolver crucigramas, ¿no? Pupiletras, ¿no? Mantener vigente el aspecto social, ¿no? Si hay distanciamiento físico, eso no implica que no exista distanciamiento social. Existen ahora estos medios, ¿no? Como los celulares, la computadora, etcétera, por las cuales podríamos seguir manteniendo, en este caso, contacto con nuestros seres queridos. En todo caso, mantener siempre esa estimulación. Esperamos que esta información recibida, ¿no? Sea de mucha utilidad para todos ustedes y esperamos vernos muy pronto con un nuevo tema que esperamos también sea de interés para todos ustedes. Muchas gracias. Hasta una nueva oportunidad.